Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Diego Salazar. Diego es periodista peruano, estudió y vivió más de 11 años en España, hoy está en México y vamos a platicar con él sobre su último libro. Un libro dedicado a las relaciones entre la prensa y la era digital, los problemas que surgen de las fake news, del no contrastar, de la crisis que hay alrededor del oficio del periodismo. Diego, muchísimas gracias. Un placer, Luis, encantado de estar aquí. Tu libro se titula No hemos entendido nada. Un poco tajante. No, pero lo contrastas. Sí, el libro es un esfuerzo por... Los periodistas rara vez tenemos la oportunidad de poner el freno de mano y medir la temperatura y echar un vistazo atrás y ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, cómo ha evolucionado nuestro oficio, los retos a que nos enfrentamos desde ya hace un buen tiempo con los cambios en la era digital. Entonces el libro es un esfuerzo por hacer ese alto en el camino, por echar un vistazo a la historia reciente de nuestro oficio, por entender la manera en que ha funcionado hasta ahora tanto el desempeño periodístico como la industria periodística y por intentar encontrar algunas respuestas a qué debemos hacer para que este oficio sobreviva y se adapte a los nuevos tiempos. García Márquez decía que es el mejor oficio del mundo. A pesar de las dificultades que tú ubicas y de las que vamos a hablar ahora, ¿crees que lo sigue siendo? Para mí sí. El problema es que cada vez es más difícil vivir de él. Cada vez es más difícil para los periodistas poder acceder a los recursos económicos suficientes para poder desempeñar su función de la manera idónea, ¿no? Vemos cómo las redacciones se ven cada vez reducidas, vemos que periodistas que antes tenían que hacer 3 o 4 notas al día, hoy tienen que hacer una docena o 15 de ellas. Y fotos y fotos y videos, y... ser multitasking 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Entonces yo sí, a mí sí, yo soy un tipo con una curiosidad omnívora y cuando descubrí el periodismo, cuando era joven, pues prácticamente pensé, bueno, esto está hecho para mí, ¿no? Tú partes de un diagnóstico inobjetable. El modelo de negocios del periodismo está en crisis. La vaca de la que ordeñábamos y teníamos todo leche se secó. ¿Cómo es eso, Diego? El modelo de negocios que ha mantenido y que de hecho nos ha dado el periodismo moderno, el periodismo como lo conocemos, tiene casi 200 años, nace a finales del siglo XIX en Nueva York, en Estados Unidos, y es muy sencillo, ¿no? El periódico era un paquete informativo que estaba orientado para captar la mayor cantidad de lectores, y para ello proveía una serie de servicios entre los cuales se encontraban las noticias, no solo las noticias. Eso es un malentendido, una confusión que yo creo que cierta vanidad y cierta superioridad moral de los periodistas nos ha hecho ver, ¿no? El diario, creo que ambos tenemos suficiente edad para recordar que uno necesitaba el diario para muchísimas cosas, no solo para leer las noticias, para ver el pronóstico del tiempo, para hacer un crucigrama, para ir al cine, para poder ver la cartelera, para averiguar cuáles eran las farmacias de guardia, si necesitaba comprar un coche o vender un coche, si necesitaba alquilar un departamento. Entonces había una serie de servicios que proveía el diario que hacían que fuera una herramienta extremadamente útil para los ciudadanos de una localidad, pero además era una herramienta muy útil que estaba disponible a un precio muy económico. Entonces eso hacía que tuvieran tiradas muy grandes, que atrayeran muchísimos lectores y podíamos, por ende, esos lectores luego alquilárselos, la atención de esos lectores más bien, alquilársela a los anunciantes, que eran pues empresas, tiendas, comercios, que querían poner enfrente de esa audiencia sus productos. Ese negocio, que sobrevivió por casi 200 años y que de hecho llegó a ser muy boyante en algunos casos, llegó a su fin. Y llegó a su fin porque entraron nuevos jugadores al terreno. Y esos jugadores, que son las grandes empresas de tecnología,
Google y Facebook, que son las dos principales, son básicamente empresas de anuncios que proveen otros servicios, que consiguen captar la atención de la gente, pero son empresas de anuncios, viven de los anuncios. Además de estas empresas de las que ahora platicamos, tú abordas también el problema de identidad que tenemos en el periodismo alrededor de las redes sociales. Totalmente. Cuestionas la idea implícitamente de que todos podemos ser periodistas y de que los medios tengan que seguir la dinámica de los influencers o de quienes desde las redes sociales mandan información. ¿Cómo es eso, Diego? Una de las principales consecuencias de la aparición y proliferación de redes sociales y de que hoy en día todos estemos en redes sociales es esta idea de contenido, ¿no? Ha surgido este concepto que es muy reciente. Nosotros hasta hace muy poco, cuando hablábamos de un producto, del producto hecho por un periodista, hablamos de un artículo, de una nota, de un reportaje. Hoy en día todos queremos hablar de contenido. Lo que ocurre es que en Internet todo es contenido. Cualquier cosa que esté en Internet es contenido, desde los memes que nos comparten nuestros amigos del colegio en los grupos de WhatsApp, hasta el video de perritos que tu tía comparte en Facebook. O gatitos, creo que le ganan a los perritos. O las fotos de estas influencers en Instagram en bikini, que son muy populares, la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo eso es contenido también. Ocurre que el contenido que producimos los periodistas debiera tener unas características especiales. Y a mí me gusta resumirlas en dos. El contenido periodístico se diferencia del contenido de todos esos otros tipos de contenido en dos cosas básicas. En que uno está verificado, ha sido verificado por el periodista o por el grupo de periodistas. Y dos, está situado en un contexto específico. Si los periodistas no somos capaces de aportar eso, nuestro contenido es exactamente igual a todo ese río, ese caudaloso de contenido, de información que corre por Internet, mucho del cual es tóxico. Hay mucha información tóxica y lastimosamente pareciera que en aras de perseguir la velocidad de las redes sociales y de atraer la atención de la audiencia de redes sociales, estamos dejando de lado esos principios básicos del periodismo, que son que algo tan sencillo como que la información que damos tiene que estar verificada. Un clásico del periodismo mexicano acostumbraba a decir que cuando te recuerdan a tu mamá, lo decía con otras palabras más fuertes, hay que verificarlo. Sí, de hecho la frase es una frase muy famosa y se repite en varios países. Creo que el original es en inglés y es: cuando tu madre te dice que te quiere, compruébalo. Es más benigna esa versión, digamos, que la otra. Hay que verificar, y eso no se hace en redes sociales, dices tú. Los usuarios de redes sociales, el ciudadano de a pie, no tienen la obligación de verificar aquello que comparte. O sea, digamos, no tienen la obligación, nadie le paga por hacerlo, al menos, mientras que nosotros sí. Nosotros sí tenemos una obligación, porque además el caudal de información hoy en día es tan grande y buena parte de esa información es de por sí tóxica. No tenemos ninguna necesidad de contribuir a eso. Estamos dejando de hacer de nuestro trabajo, si no. Durante muchos años una de las cualidades de un medio era la inmediatez para reproducir la nota. Tú dices, eso ya hay que dejarlo de lado, no debe ser lo central. No lo central. Evidentemente, el ciclo informativo se ha acelerado de una manera tal que por supuesto no podemos dejar de lado eso, ¿no? Hasta hace unos pocos años, digamos que el ciclo informativo tenía dos hitos importantes, ¿no? Temprano por la mañana y a las 8 o 9 de la noche, dependiendo de esto de cada país. Por la mañana ya sea el periódico o la radio, y por la tarde el noticiero televisivo, por la noche el noticiero televisivo, ¿no? Digamos que esas eran las dos anclas informativas del día para el común de los ciudadanos. Hoy en día ya no existen esas dos anclas, hoy en día estamos conectados todo el día, estamos recibiendo información todo el día. Entonces, eso no va a cambiar, eso ya es así. Digamos que es inútil apelar a la nostalgia de otros tiempos, porque eso no va a volver atrás. Pero lo que no podemos hacer es que, por intentar correr a esa misma velocidad, dejar de lado los principios básicos del periodismo. Tú hablabas hace un momento de Facebook y de Twitter, de cómo se han convertido en y Google, ¿no? Básicamente, las plataformas para acceder a la información
sin que ellos produzcan contenidos, Así ¿no? es. Son grandes plataformas de venta, Ujú. pero que tienen la parte de león en el negocio. Pero por mucho. En el libro hay una cifra, esta cifra se ha actualizado, pero creo que esta es bastante elocuente. A finales del año 2017, que es cuando yo escribí esa parte del libro, hay una cifra que es la siguiente. Por cada nuevo dólar que ingresa al mercado digital en publicidad, 99 centavos se lo reparten entre Google y Facebook. Yo creo que es bastante elocuente, ¿no? Nos dice dónde estamos parados todos los demás. Son además grandes monopolios. Sí, sí. O sea, sí, o sea, Google es un sinónimo de Internet hoy en día, ¿no? Uno no puede estar en Internet sin utilizar Google, ya sea a través de Gmail, de Google Maps, de su buscador y de las otras muchas aplicaciones que tiene. Y un tanto de lo mismo ocurre con Facebook, que no es solo Facebook ya, es Facebook, es Instagram, es WhatsApp. Entonces sí, son empresas que han crecido de una manera tremenda, que se han convertido en monopolios, que tienen dimensiones de macroestados prácticamente, y que sí creo que deberían ser, la palabra regulación es difícil, pero sí deberían ser observadas de una manera distinta como lo hacemos todavía. Pero no están sujetas al escrutinio público. Así es. Sí, y de hecho, todo, o sea, toda la tecnología que las alimenta y que las mantiene viva son cajas negras, no tenemos idea de cómo funciona. Hasta hace muy poco, hoy en día ya no, Facebook ya no es uno de los principales flujos de tráfico para los medios de comunicación, pero hasta hace muy poco lo era. Y tú recordarás también que cada vez que Facebook anunciaba un cambio de algoritmo, las redacciones de todo el planeta se echaban las manos a la cabeza, porque sabían que eso iba a afectar a sus fuentes de tráfico. Son compañías con las que compartimos nuestros secretos más íntimos. Sí. Lo saben casi todos sobre Lo saben nosotros. todo de nosotros. Lo saben todo de nosotros. Hablabas hace un momento de algoritmo. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y al regresar nos explicas un poco en qué consiste esta palabra Por que supuesto. suena como al flojisto de los alquimistas? Sí, suena a magia negra. No se vayan, amigos, amigas, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el periodista Diego Salazar, especialista en el mundo de las redes sociales. Diego, antes de irnos al corte, nos hablabas del algoritmo, esta palabra mágica ahí que nos mencionan. Y ¿qué quiere decir realmente parece el que algoritmo? estamos hablando de un aquelarre o algo, ¿no? que una fuerza oscura que guía nuestros demonios designios. y brujas alrededor de un caldero. Ándale. No, en absoluto. Bueno, un algoritmo en el fondo no es más que una fórmula matemática diseñada para que una máquina o un robot o un aparato o una herramienta tecnológica realice una función, ¿no? En el caso de las redes sociales, los algoritmos son los que dictaminan qué es lo que va a aparecer en tu muro de Facebook o en tu filtro en tu feed de Twitter o de Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. El problema está en que esos algoritmos son inescrutables. O sea, las compañías están protegidos por páginas y páginas y páginas de lenguaje técnico y legal. Cuando uno accede a una red social y se inscribe en una red social, firma o acepta, ¿no? Un contrato, es un contrato legal vinculante, de hecho, y nadie lo lee. Y además están escritos de manera que sean imposibles de leer, ¿no? Están hechos para que contrates a 4 abogados y con másters en Harvard para que puedan interpretarlos, ¿no? Entonces, el algoritmo o los algoritmos, porque hay un sinfín, ¿no? Digamos de alguna manera, son las, ¿cómo ponerlo de una manera que pueda ser comprensible para Las todo el mundo? ventanas para asomarte a ver una realidad, no. No. Los lentes para verlo. Son los motores, las bujías que mueven los circuitos de Internet, ¿no? Pero que definen qué aparece primero o qué no aparece. Totalmente. Te voy a poner un ejemplo. Todos recordaremos que hace un par de años Facebook lanzó una aplicación que se llamaba Facebook Live, que le permitía a cualquier persona con un teléfono
emitir en vivo desde su teléfono a través de su perfil, ya sea público o privado de Facebook, ¿cierto? Bueno, Facebook anunció Facebook Live como si fuera la revolución, esto iba a ser la panacea, iba a revolucionar la forma en que nos comunicábamos, e invirtió mucho dinero en promocionar esta aplicación. Y de hecho pagó a medios de comunicación muy importantes para que produjeran este tipo de videos, para que sus reporteros produjeran ese tipo de videos. En ese entonces era habitual que en tu muro de Facebook saltaran decenas o centenares de estas transmisiones en vivo a lo largo del día, porque Facebook estaba trucando el algoritmo para que fuera así. Hoy en día, cuando Facebook ya dejó de lado esa herramienta, sigue existiendo, pero ya se dieron cuenta de que no iba a ser lo que ellos esperaban que fuera, y de hecho retiraron esos impulsos económicos a los medios para que dejaran de producirlos. Hoy en día hay gente que sigue haciendo Facebook Live y de vez en cuando algún medio de comunicación lo utiliza, pero casi no aparece en tu muro, porque a Facebook no le importa no le interesa que lo haga. Diego, en tu libro abordas también el problema de las famosas fake news, sí, de las mentiras, que siempre han existido en los medios de comunicación, son instrumentos de propaganda. ¿Qué sería lo novedoso de hoy en día en relación a los chismes del pasado? Yo creo que la diferencia básica reside en dos cuestiones. Uno, el alcance. Bueno, en tres. El alcance, la facilidad y lo económico que es conseguir un gran alcance. Y tercero, que hoy en día están siendo instrumentalizadas, precisamente porque es posible conseguir un alcance gigantesco, estamos hablando de cientos de miles o millones de personas, con una muy pequeña inversión. Estas noticias falsas, yo prefiero hablar de desinformación, creo que es un concepto que abarca y explica mejor el fenómeno. Este tipo de contenido que está diseñado para desinformar, es muy fácil que llegue a un amplísimo número de personas con una inversión muy pequeña, porque Facebook y Twitter y otras herramientas te permiten pagar para que este contenido le aparezca a más personas o le aparezca a ciertos tipos de personas. Y es gracias a esas herramientas tecnológicas que esto ha sido instrumentalizado y lo sigue siendo todos los días. Yo creo que esa es la diferencia básica. Antes, cuando había noticias falsas o información poco fiable que podía ser impulsada adrede también, digamos que su alcance era relativamente limitado, porque no teníamos medios de comunicación del alcance para conseguir en tiempos de televisión que algo lo viera todo el mundo o traspasara fronteras. La inversión económica para ello tenía que ser muy grande. Hoy en día no lo tiene que ser. Yo creo que esas son las principales diferencias. Estudias también distintos casos de noticias falsas, por ejemplo, un asunto muy sentido para la opinión pública mexicana, el caso de Frida Sofía, esta supuesta niña que estaba bajo las ruinas, los escombros después del temblor del 19 de septiembre, donde se armó un gran circo mediático en torno a su rescate. Sí. Tú no incluyes, digamos, en la explicación de este fenómeno la variable política. Es decir, por ejemplo, que el funcionario que sale, Aurelio Nuño, era un precandidato a la presidencia y le interesaba capitalizar eso, sino que hablas más bien de esta dinámica entre las fuentes de información oficiales que no se corroboran. ¿Cómo se construye un caso de esos? Yo creo que por todo lo que pude analizar e investigar de ese caso, pude conversar con varios de los protagonistas, algunos on record, entre ellos pues, la periodista principal de Televisa que llevó a cabo la transmisión, algunos rescatistas que estaban presentes, incluido uno que manejaba... Un payaso. El caso del payaso es fantástico, ¿no? O este hombre que manejaba el escáner térmico, que se supone que percibió a la niña en algún momento. Por supuesto, ninguno de los políticos o representantes del ejército... perdón, la Marina atendió mis solicitudes de entrevista. A ver, no es que yo descarte la variable política. Lo que ocurre es que
descarto la conspiración. Ok. Creo que la conspiración no tiene sentido. A mí me fascinan las teorías de la conspiración, o sea, soy fanático de ellas, y me fascinan por una razón muy sencilla, y es que me resulta enternecedor la fe humanista que hay detrás de una teoría de la conspiración, ¿no? Porque presupone que hay un grupo muy grande de gente que se ha puesto de acuerdo para llevar a cabo y mentir y engañar, y hay un cerebro, ¿no?, malévolo que está haciendo que todas estas personas ejecuten con la precisión de un reloj suizo una serie de tareas para engañar al público, ¿no? Yo creo que eso no es posible, porque, y de hecho, si uno revisa la transmisión de ese día, lo que tiene en ese colegio, lo que había era un caos impresionante. En el colegio Repsamen. En el colegio Enrique Repsamen. Que de hecho no he visitado las ruinas, debería hacerlo. Lo que tenía era un caos impresionante. Y es dentro de ese caos que 2 oficiales de alto rango de la Marina permitieron que las cosas se les fueran absolutamente de control. Eso no descarta, por supuesto, que en el proceso de este falso rescate, que yo no creo que ellos pensaran que era falso, pero eso no descarta que evidentemente se hayan dado cuenta que la transmisión de podía ofrecerles réditos políticos, ya sea al entonces secretario de Educación Pública Nuño, o a estos oficiales de Marina, ¿no? Que evidentemente estaban muy contentos de poder hablar frente a 25 cámaras de televisión y explicar todas las labores que estaban haciendo. Pero yo no creo que ellos se hayan inventado que había una niña, al punto de que pude hablar con algunos rescatistas que de hecho estaban convencidos, incluso haciendo uso de herramientas técnicas para ello, ¿no? Yo creo que lo que ocurrió en la escuela Repsamen, como explico en el libro, fue fruto de ese descontrol que había, en donde había cualquier persona que pasaba por ahí con un chaleco era un rescatista, y fruto de este embelecimiento de las autoridades con las cámaras de televisión, que permitieron que se les diera en vivo y en directo frente a cámaras mexicanas y de todo el mundo información sensible sobre el rescate de una niña, en ese momento todos pensábamos que existía. Y a eso hay que sumarle, desde el lado de la prensa, que hacer periodismo en vivo y en directo es extremadamente difícil, porque, de nuevo, el periodismo requiere un grado de verificación y de contextualización, y hacer eso en vivo es muy difícil. Distancia. Si de por sí ya es complicado en cualquier ejercicio periodístico, hacerlo en vivo y en directo es complicadísimo. Entonces, no hay la distancia adecuada, no hay el tiempo suficiente. Y por supuesto que los periodistas que estuvieron ahí pudieron haber hecho un mejor trabajo, pudieron haber preguntado por los padres de la niña, pudieron haber buscado la lista de alumnos del colegio, pero parece que incluso una maestra y la directora del colegio mintieron también al respecto, ¿no? Entonces se dio un cóctel horrible de cierta psicosis colectiva, de evidentemente cierto interés político por aprovechar el caso, así como el afán de cierta prensa, pues por explotar también de cara a su audiencia, esta telenovela sobre una pobre niña que estaba escondida en los escombros del colegio, ¿no? Escribes también sobre un paisano tuyo, un caricaturista que no publicó en el New Yorker, en esa famosa revista de referencia estadounidense, pero que se vendió en el mundo como si lo hubiera hecho. Ese caso es curioso porque es probablemente, digamos que el 95% de las personas que conocen mi trabajo han llegado a él a través de esa historia. Ha sido muy popular, se ha republicado muchas veces. En mi blog sigue habiendo visitas a ella. Y bueno, ahora está en el libro también, ¿no? Es un chico joven que es un artista relativamente conocido y no es una estrella, pero es relativamente conocido en los círculos de intelectuales, de cultura en el Perú, en Lima en concreto. De hecho, yo tengo 2 obras suyas. Y bueno, de pronto el muchacho empezó a decir que tenía unos méritos que no eran ciertos, ¿no? Y llegó a decir algo de una mentira de ese nivel, ¿no? Como que había publicado no una, sino 3, en otros medios decía 2, 5, eso lo fui descubriendo con la investigación, pero que había publicado 3 portadas de la prestigiosa revista The New Yorker, que
para un ilustrador, para un artista gráfico hoy en día, pues es como jugar la final de la Champions League, ¿no? Es uno de los máximos honores a los que puede aspirar uno como artista. Entonces a mí me llamó la atención porque yo conozco la obra de ese muchacho, me gusta, pero nunca había visto su trabajo en el New Yorker y sé lo difícil que es que un artista consiga llegar a publicar ahí. Entonces empecé a tirar del hilo y lo que descubrí fue que ninguno de los periodistas que lo había entrevistado o había hablado sobre su trabajo y había escuchado de boca suya esto, se le había ocurrido, se le había cruzado por la cabeza verificarlo. Hablas también de historias que son reproducidas ampliamente por medios muy reconocidos como la BBC, ¿no? Historias que tienen que ver con supuestas azafatas que ofrecen sexo a cambio de dinero en los aviones, etcétera, etcétera, en los que al zambullirte no encontraste ninguna evidencia de realidad, Nada. a pesar de que fueron publicadas por algunos medios reconocidos. Esa historia en concreto llegó a publicarla la agencia EFE, si no lo recuerdo mal. Estamos ya con la guillotina del tiempo. ¿Qué hacer como lector uno para evitar ese mundo de las conspiraciones, de la manipulación, de las mentiras falsas? Por un lado, yo creo que es diversificar su dieta informativa. No es bueno que toda tu dieta informativa provenga de redes sociales. Identificar aquellos medios que realizan un trabajo más, que tiene más constancia en su trabajo, que no son tan proclives a publicar este tipo de historias. Cuando hay una historia que es excesivamente llamativa, excesivamente fantástica, etcétera, por lo general hay que dudar. La duda como principio y la verificación, sí. Y la también como actitud actitud básica. sí. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Placer. Muchísimas gracias a ti. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.